Bueno, siguiendo con la explicación, vamos a hablar sobre la arteria braquial. La arteria braquial se va a conocer así una vez que pase por el borde inferior del músculo pectoral mayor. ¿Por qué decimos esto? Recordemos que primero tenemos la arteria subclavia, pasa por la parte media de la clavícula y se conoce como arteria axilar. Luego la arteria axilar se extiende desde ese nivel hasta el borde inferior del músculo pectoral mayor. Desde el borde inferior del músculo pectoral mayor se conoce como arteria braquial o humeral. Esta arteria entonces continuación de la arteria axilar. Además de ello, va a llegar hasta la parte media de la fosa del codo para dar sus dos ramas terminales, una externa y una interna. La externa corresponde a la arteria radial y la interna a la arteria cubital, o también llamada ulnar, ¿no? Es muy importante hablar sobre las relaciones, es decir, qué hay delante de esta arteria, qué hay detrás, por afuera y por dentro. Por delante o anteriormente tenemos el borde medial del músculo coracobraquial y el músculo bíceps braquial. Posteriormente vamos a tener la cabeza medial o cabeza interna del tríceps braquial y el músculo braquial como tal. Medialmente tenemos la fascia braquial y lateralmente el músculo coracobraquial. Y a este nivel está pasando por un conducto conocido como conducto braquial. Recordemos que por este conducto pasa la arteria braquial, nervio mediano y entre otras estructuras. Pregunta de examen: ¿cuál es el paquete vascular nervioso del brazo? Tenemos diferentes, cuatro específicamente, pero el que más nos llama la atención es el siguiente: arteria braquial, vena braquial y nervio mediano. ¿Ok? Ahora, una vez que llega a la fosa del codo, se introduce por el surco bicipital interno, que algunos autores lo conocen como triángulo bicipital interno. La arteria braquial se va a extender entonces desde el borde inferior del músculo pectoral mayor hasta la parte media de la fosa del codo. En todo este trayecto me da diferentes ramas colaterales, entre ellas me da las ramas deltoidea, que suelen nacer en la arteria braquial principalmente, pero en algunos casos nace la arteria braquial profunda. ¿Qué hace esta rama deltoidea? Como su nombre lo indica, va a irrigar al músculo deltoide, pero además a una parte del músculo braquial. Luego tenemos arterias nutricias del húmero. Corrección. La rama deltoidea siempre nace de la arteria braquial. Siempre. ¿Ok? Y va a estar destinada a irrigar al músculo deltoides y una parte braquial. Pero las arterias nutricias del húmero suelen nacer de la arteria braquial principalmente, pero algunas veces pueden nacer de la arteria braquial profunda. Esto es variable. ¿Ya? Ahora, la arteria braquial profunda, o también llamada humeral colateral externa, esta de acá se introduce por el surco del nervio radial. Recordemos que el surco del nervio radial, o también llamado canal de torsión, se encuentra en la cara posterior del húmero. Es un detalle muy importante. ¿Por qué? Porque esta arteria y el nervio radial, cuando hay fracturas a nivel de la diáfisis del húmero, mayormente se ven comprometidos. Y cuando hay, digamos, alguna fractura o alguna lesión a nivel del cuello quirúrgico, se ve comprometido del húmero, ¿no? Se ve comprometido lo que es el nervio circunflejo o axilar. Pregunta de examen. Esta es aplicación clínica de Moore, ¿no? Ahora, esta arteria braquial profunda, una vez que se introduce por el surco del nervio radial del húmero, va a dar diferentes ramos colaterales en su trayecto. Nos va a dar ramos musculares para el músculo triceraquial y la más voluminosa de sus ramas colaterales se va a conocer como arteria de la cabeza medial del salmón. Asimismo, sigue su trayecto y por arriba del epicóndilo lateral va a sus ramas terminales. Una rama anterior que pasa por el surco bicipital externo, que se va a anastomosar con la arteria radial recurrente, y una rama posterior que se anastomosa con la arteria interósea recurrente por detrás del epicóndilo lateral. Asimismo, después de darme la arteria braquial profunda, me olvidé de pasar las diapositivas, disculpar, me da la arteria colateral cubital superior. Esta arteria colateral cubital superior va a atravesar un tabique intermuscular medial. ¿Qué es el tabique intermuscular? Un tabique entre los músculos. Me va a separar los músculos de la región medial del brazo. Bien. Va a extenderse hasta el epicóndilo medial que se conoce como epitróclea. Ya, acá tenemos las colaterales, miren. Colateral cubital superior. Una vez que llega al epicóndilo medial, se van a anastomosar con la arteria recurrente cubital, con su rama anterior, pues, ¿no? Va a dar ramas para el músculo bíceps braquial,
para la parte media de la articulación del codo y para el músculo braquial como tal. Luego tenemos la arteria colateral cubital inferior. La arteria colateral cubital inferior se va a dividir o bifurcar por arriba del epitrocle en dos ramos. Un ramo anterior, lo estamos viendo acá, y un ramo posterior. El ramo anterior se anastomosa con la rama anterior de la arteria recurrente cubital, lo que estábamos mencionando. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando avancemos la arteria ulnar, dos videos más. Luego tenemos la rama posterior, que se anastomosa con la rama posterior de la arteria recurrente cubital. Ahora, esta arteria braquial va a estar dándome diferentes ramos musculares. Estos ramos musculares van a estar destinados a los músculos de la región braquial como tal, principalmente a la región anterior, que corresponde al músculo visceraquial, coracobraquial y el braquial. Pero además de ello, me proporciona una rama destinada a una de las cabezas del músculo tríceps que viene a ser la rama para la cabeza interna o medial del músculo tríceps. Recordemos que este músculo es el principal extensor del antebrazo sobre el brazo, y cuando existe este movimiento de extensión del antebrazo sobre el brazo, el olecranon se introduce en la fosa olecraniana. Esa es su función. Entonces, las ramas colaterales de la arteria braquial son 6, igual que la arteria axilar. ¿Cuáles van a ser las ramas colaterales de la arteria braquial? Rama deltoidea, arterias nutricias del húmero, recordando que estas de acá pueden nacer de la arteria braquial profunda, ¿no? Luego, otras ramas colaterales de la braquial es la arteria braquial profunda, la colateral cubital superior, colateral cubital inferior y las ramas musculares. Eso referente a la arteria braquial.